Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. El inmigrante y la niña que se convirtió en un nahual. Auténtico relato del rancho, 100% real. Comencé a escuchar extraños gruñidos y ruidos en el garage de la casa. Ya sabía que algo no estaba bien, así que no esperé más, y esa mañana con el tubo de metal en mi mano, abrí la puerta de madera para ponerle fin a esto. Por mi mente decía que si eso era un perro rabioso, ya tendría que estar muerto porque el hambre y la sed lo dominarían y saldría por alimentos, pero estaba equivocado. Al abrir con violencia la puerta, comprobé que allá adentro estaba la misma niñita, aquella hispana que durante días miré. Esta tenía rasgos como de El Salvador, Guatemala o posiblemente México, pero lo que no olvido al día de hoy fue cómo la miré devorar con hambre a un gato, además de triturar con sus dientes los tiernos huesos de este. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Fernando Nequis. Soy un inmigrante mexicano, el que radica en San Diego, California. El siguiente relato que les quiero confiar me pasó en esos años, justo cuando crucé para los Estados Unidos. De esto recuerdo, era un fin de semana de esos tantos festivos que hay en los Estados Unidos, y por ende, mis padres decidieron salir hacia la casa de mi hermano mayor que vivía en otra ciudad. Para llegar a esta casa aproximadamente, tenías que manejar como 2 horas de camino. Así que después de empacar lo necesario, mis padres estuvieron allí todo el fin de semana. Como era viernes, mis padres aprovecharon ese fin de semana para distraerse, y qué mejor, lejos de la ciudad. En mi barrio San Diego, California, esto pegado a la frontera, para nada era tranquilo. Si no te despertaban los balazos, las peleas de pandillas o asaltos, habían otras cosas extrañas, unas que podían perturbar tu descanso, tal y como me pasó a mí. El lugar donde yo vivía estaba lleno de gatos callejeros que no tenían dueño, al igual que perros, y estos a diario ladraban ante el arribo de muchos centroamericanos indocumentados que, como yo, también anhelaban el sueño americano. Al principio, los gatos maullaban e imaginé que era porque estaban en celo. Después de un rato, esto se tornó más aterrador, ya que los gritos de estos animales eran como de una especie de riptos de agonía, parecido a un lamento, pero uno jamás escuchado en esa clase de animales. Para ser honesto, parecía que estos felinos hubieran visto al diablo, o hasta un depredador mayor, ya que algo los estaba alterando a un grado jamás imaginado. Esto no cesaba, y para colmo, yo tenía que regresar a mi trabajo en el restaurante de comida china antes del amanecer. Así que esa madrugada, salí al patio muy furioso, ya que no había podido descansar nada, y salí pero decidido a ponerle un alto a esos miserables gatos, sin imaginar que el causante de este alboroto era un ser que ni yo creía que existiera. Escuché el rugido como de un animal algo extraño, y cuando levanté el tubo de metal para defenderme, de esa manera apresurada y de atrás de un jardín, allí en la zona más oscura, ese animal cada vez se me acercaba y me gruñía, como si fuera un perro rabioso, y eso ya me estaba asustando mucho. Así que tomé una piedra en mi mano izquierda, y como les mencioné, en la derecha traía el tubo metálico, y avancé con cautela. Ya estaba en la parte de atrás de mi casa,
cuando de repente escuché y miré cómo todos los gatos salieron de donde estaban escondidos, pero como si algo se los quisiera comer. Y es que entre ellos chocaban, y otros más se estrellaban en las paredes y macetas, y para nada querían voltear hacia atrás. Si conté a unos 40 gatos, exageraría, pero les juro por Dios que allá había más. No acababan de salir, y su desesperación era enorme, cuando de repente a lo lejos miré que se aproximaba una sombra por la parte más oscura de la calle, la cual casi no distinguía para saber qué clase de animal era. Creí que todo era una confusión y tiré la piedra. También aventé el tubo y me di la vuelta para regresar a mi dormitorio, pero ya no pude. De nuevo, ese extraño gruñido alteraba mi mente y tuve que volver a investigar de dónde venía. A metros de mí, esa sombra más y más se me acercaba. Y curiosamente la piel se me enchinaba y mi mente ya me estaba jugando una broma muy pesada. Cuando de repente regresé la mirada al final del patio. Madre mía, que Dios me proteja. De allí de entre los matorrales, miré cómo arribó un perro color negro, así como la noche. Pero este era normal, porque para empezar, su tamaño era muy grande, como para cualquier raza canina. Las orejas que traía eran puntiagudas y no tenía cola. Sus ojos eran de un tono rojizo, parecido a la sangre. Pero lo más aterrador de esto que les narro fue cuando miré que su lengua parecía demasiado grande y afilada, como si fuera una serpiente. Creí que estaba soñando, porque frente a mí estaba una de mis pesadillas más aterradoras, unas que viví como inmigrante. Fue en ese momento que miré a esa extraña bestia parecida a un lobo, pero ponerse de pie, y me sentí morir, ya que desde ese momento no me pude mover mi cuerpo a voluntad como lo hacía. De hecho, no tenía movimiento en ninguna de mis articulaciones o músculos, aparte de que mi respiración era lenta y dolorosa. Me sentí desmayar cuando, al estar sobre sus dos patas traseras, esta bestia indescriptible se me acercó al cuello y allí sentí su aliento caliente. Fue allí cuando este horrible nahual giraba a la vista para no ser descubierto, y como que a la vez trataba de oler mi ser como buscando algo en mí. Cuando creí que mordería mi yugular, algo lo asustó, y es que allí se juntaron muchos perros de la calle que sintieron su presencia y trataron de morderlo. La verdad no supe si los perros me estaban protegiendo de ese ser o posiblemente estos ya fueran enemigos y su llegada anunciaba algo más. Me encontraba paralizado ante este eminente ser y dentro de mí pedía piedad a Dios, y a la vez con los ojos cerrados le rezaba a mi abuelita ya fallecida para que me cuidara. De repente volví a abrir los ojos, y esto fue porque clarito sentí que me pusieron una mano a la altura de mi espalda, y sentí que ésta era pequeña. Para nada me quedé a investigar, y cuando pude moverme salí corriendo, y me escondí en el interior de mi casa. Al sentirme más seguro, me asomé por la ventana para ver qué pasaba, y sorpresivamente allí miré a una pequeña, como de unos 12 años de edad, de apariencia hispana, la cual deambulaba por el patio como buscando comida entre los botes de basura. Después de unos minutos, la perdí de vista. Gracias a Dios todo se calmó hasta que amaneció. En la tercera y quinta noche volvió a pasar lo mismo, pero aquí noté que varios gatos fueron devorados por un depredador extraño, y uno que ya sabía
dónde estos felinos se ocultaban. Al asomarme con cuidado y después de que se calmó el ruido, de nueva cuenta vi que en el patio deambulaba esa peculiar niña, la cual posiblemente era hija de algún grupo de inmigrantes, uno que posiblemente pasó cerca de la casa y la perdió de vista. Mis padres no volvieron como prometieron, ya que decidieron quedarse por allá en Sacramento, California, toda la semana completa. Para el cuarto día, cuando aún había luz justo al regresar del trabajo, miré que esa niña pequeña siempre husmeaba en mi patio y estaba correteando a los gatos, y en una de esas pescó a uno de las patas y se metió con él a unos matorrales, y ya no pude distinguir qué hizo. Para colmo, los vecinos en varias ocasiones ya me habían llamado la atención, porque supuestamente éramos muy ruidosos, y más porque decían que lastimábamos a los gatos, porque aseguraron que vieron en las noches a una niña que salía de mi casa, y cuando ésta los alcanzaba, no paraba hasta lastimarlos, y en varias ocasiones les llegó a fracturar su cuerpo. Esto ya me estaba asustando mucho, y más porque no sabía de dónde rayos salía esta niña. ¿Quién en los Estados Unidos descuida a una menor? Esa era mi pregunta. Esa misma noche, miré salir de un garage que estaba al fondo de mi patio a ese enorme y aterrador perro negro, así como les conté, de proporciones grotescas. Al mirar a los gatos, corrió tras ellos y no les dio tregua, porque en un abrir y cerrar de ojos, pescó a dos y los metió al garage. Ya no sabía qué estaba pasando, porque solo me sucedía a mí, y más cuando estaba solo en casa. Esto no tenía explicación, pero pues allí no acabó todo, y es que en las mañanas amanecían infinidad de pisadas como de un niño en la tierra, y todas iban en dirección al garage. Así que no esperé más, y esa mañana con el tubo de metal en mi mano, abrí la puerta del garage y decidí investigar. Por mi mente decía que si eso era un perro rabioso, ya tendría que estar muerto, ya que el hambre y la sed lo dominarían y tendría que salir por alimentos, pero pues estaba equivocado. Al abrir con violencia la puerta, comprobé que allá adentro estaba la misma niñita, aquella hispana, aquella que tenía rasgos como de El Salvador, Guatemala y hasta posiblemente México. Pero lo que no olvido al día de hoy fue cuando la miré devorar a un gato y escuché cómo trituraba con sus dientes los tiernos huesos de este. Cuando la niña me vio, trató de ocultar su crimen y se limpió rápido la sangre de su boca. Me le quise acercar, pero ella no tenía confianza, así que fui a la cocina por comida y al dársela ella no comía nada. Así que después le llevé un poco de carne de cerdo y a una velocidad inusual la devoró en segundos. Cuando sació su hambre, le pregunté que quién era, qué quería y que en dónde estaban sus padres. Ella solo me contestó que eran de la Sierra Norte de Oaxaca, de allí de las montañas, y que había perdido a sus padres al cruzar la frontera, ya que la migra los correteó y ella se le soltó de su mano. También me afirmó que sus padres eran curanderos y chamanes en una provincia muy pobre de Oaxaca, pero a ellos los culpaban de que en su rancho se perdía ganado, alimentos y hasta herramientas, pero cuando los niños empezaron a desaparecer, a ellos los señalaron y los corrieron del rancho. En pocas palabras, mejor optaron por venirse a los Estados Unidos. Después de unos minutos, esta niña desapareció de mi vista, dejando un peculiar aroma en el ambiente. Seré honesto, tal vez muchos no me crean lo que les estoy contando, pero lo que yo vi es real.
y se los estoy narrando tal y como me pasó. Para el día siguiente ya no fui a trabajar. Estaba confundido por todo lo que me estaba pasando, ya que nada tenía razón ni sentido. Así que decidí contarle a uno de mis mejores amigos, y le dije todo lo que había visto y presenciado. Él comprendió que yo no mentía, y que sin duda, aquella bestia parecida a un perro era esa niña, aquel aterrador ser que se convertía en un nahual. Asombrado por lo que me pasó, me suplicó que fuera con su mamá, ya que ella se dedicaba a curar gente del susto, así como brujería y daños, y de paso, ella me daría una mejor explicación a esto que viví. La señora era santera y de las mejores del país. Al preguntarle a su prenda o muerto, esta de inmediato supo que efectivamente esa persona era una niñita, pero una que se convertía en un nahual, y que al cruzar la frontera perdió a sus padres por extraños motivos. A la conclusión de que llegamos fue que se sintió en confianza aquí en mi casa, y más porque habían perros y gatos que devoraba en días, y después ella se marcharía cuando terminara de saciar su hambre. Señor Chemo San Juan, honestamente, no creí todo lo que viví, y a mis padres jamás les conté nada, a pesar de que en la noche en que regresaron de viaje, a eso de las 3 de la madrugada, ese aterrador y extraño ser que se convirtió en un perro nahual e irracional, regresó. Y esa fue la última vez que se manifestó. De hecho, creemos que siguió su camino más al norte, o posiblemente se regresó al lado mexicano. Estos son eventos reales que difícilmente te contarán, y solo de los que tú tienes la última palabra, si creerme o no. Mil gracias por escucharme. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Fernando N. Por el camino de las brujas bolas de fuego. Aterrador relato de rancho 100% real. En mi pueblo, esto al norte del país mexicano en Coahuila, se cuentan muchas leyendas e historias, pero esto que quiero compartir es una experiencia real. Como si se tratara de una película de terror, este ejido es un lugar multiconocido por el camino de la brujería, ya que varios de sus pobladores practicaron durante siglos este arte oscuro y pagano, así como el retiro de daños. Ellos hacían limpias, curaban y enfermaban gente, también quitaban las malas vibras, algunos con más pericia. Allí practicaban y practican al día de hoy la desfragmentación de sus cuerpos para convertirse en bolas de fuego y salir a buscar sangre fresca, libre de sal, de los recién nacidos. Es por eso que este aterrador evento es llamado como el camino de las brujas bolas de fuego. Cuenta mi historia que cierto día, cuando salíamos a caballo para el pueblo de los abuelos, lo hacíamos de madrugada, pasando a un lado de la famosa ex hacienda del Lobo. Esto era porque el sol no nos quemaba tanto en esas épocas de verano. Pero lo curioso de esto que cuento es que mi padre y madre me colocaron en medio de una mula y ellos me protegían con sus caballos a los lados. Eso sí, cada uno viajaba con su machete curado en agua bendita y bañado con sal, por si alguna repugnante bruja quería bajar y llevarme. Esto lo afirmo y narro, tal como sucedió, y más porque habían testimonios aterradores, donde los campesinos aseguraban que las brujas del cementerio
y las que vivían escondidas en la ex hacienda del lobo bajaban a los ranchos, pero convertidas en bolas de fuego, y secuestraban a cuanto niño podían. Esto por un conocido camino llamado General Cepeda, donde los eventos y encuentros paranormales sucedían cada noche. Decía mi abuelo que en esa vieja hacienda había un enorme tesoro, el cual estaba custodiado por una jauría de brujas, que al mirar pasar a los extraños, los acosaban, y si estos venían con niños, algunas veces hacían pacto con ellos, a cambio de dejarlos entrar a buscar las ollas de oro. En lo que venían, ellos chupaban la sangre de algún infante, pero esto era solamente un engaño. Se cuenta que estaba la gente tan enferma por localizar el oro, y como en esas épocas el hambre arreciaba, así que ellos pactaban con el diablo y con las brujas, en el cual mediante un aquelarre traían a un demonio a la vida para hacer una tregua, y mediante la entrega de varias almas negociaban ver la forma de una vez por todas de sacar la olla de oro. Esto los campesinos lo aseguraban, y más los del pueblo, pues cuentan que estas personas que pactaban no solamente fueron engañadas, ya que allí también perdían la vida, y alimentaban más al demonio traicionero, aquel que traían a la vida, que al igual que las brujas, solamente esperaban la oscuridad para salir a cometer otros ilícitos y barbaries. Esta ex hacienda del lobo de día te dejará un grato sabor a boca por su arquitectura e impresionante acabado colonial, pero eso sí, al caer la noche, las sombras las vuelven más aterradoras, y allí se forma un tétrico lugar, uno que jamás hayas visto. Antiguamente, a 1 kilómetro de allí, vivió la bruja mayor de Coahuila, quien dice que su espíritu quedó atrapado en ese templo satánico y pagano, ya que numerosos vestigios y viajeros han sido testigos de este aberrante ser que se ha asomado entre los ventanales por repetidas ocasiones. Por ejemplo, la familia Martínez Escobar, en los años de 1995, fueron mudos testigos de que a eso de las 8 de la noche, del interior de esta ex hacienda, emergió un enigmático hombre vestido de negro, en un caballo, oscuro como a la noche, de unos 2 metros de altura, el cual los hizo correr hasta la iglesia más cercana. Las únicas 3 familias que allí vivían cerca, al escuchar los gritos de terror, nada pudieron hacer por ayudarlos, y terminaron por ocultarse, implorándole a Dios de que pronto amaneciera. Los hermanos de la antigua y última dueña llamada Virginia León, en su época de juventud, cuando vivieron en la hacienda del lobo, fueron testigos de que una noche se aparecieron 3 ollas repletas de oro, y al momento de avisarle a su hermana, este tesoro desapareció entre las paredes de esta construcción, ya que la suerte no era de la mujer, sino de los niños. Pero una vez más el tesoro se ocultó para siempre y por los siglos. Este fue el arte del engaño del diablo y de las nefastas brujas que allí celebraron numerosos aquelarres. La señora Virginia León, por miedo a estos encuentros aterradores, salió huyendo de allí para comprar una casa a unos metros del mismo lugar. Ellos me cuentan que tenían un hijo, el cual perdió la razón y por años permanecía casi encerrado por temor a que se lastimara. En los mejores años de la ex hacienda del lobo, esto continuó, pero durante ciertas noches, ambos desde su patio veían rostros asomarse entre las paredes de esta construcción, así como también escucharon llantos y risas, sin dejar de nombrar a unas enormes bolas de fuego,
unas que surcaban los campos de Torreón. En otra ocasión, una comadre de doña Virginia León, que por cierto vivía allí cerca de este lugar, les comentó que un día vieron a muchas mujeres ancianas bailar alrededor del fuego en el patio de la hacienda del Lobo, y después escucharon infinidad de risas, y que mejor si esto pasaba no salieran, ya que era el inicio de los aquelarres, que por nada del mundo se asomaran, y que mejor se encerraran con sus hijos hasta que amaneciera, ya que no querían hacerles ningún daño. Este lugar está camino a Palma Gorda y se conoce también como la Hediondita del Lobo. Al día de hoy, y después de años, el famoso tesoro del Camino de las Brujas sigue escondido, y a pesar de que a diario amanecen docenas de hoyos, nadie ha podido dar con el verdadero paradero del oro. Numerosos rumores cuentan que los primeros dueños de la hacienda escondieron su tesoro en las paredes y pusieron al diablo como celoso custodio, con el cual pactaron, y por ser un aberrante lugar lleno de energía mala, fue que tiempo después se convirtió en campo de aquelarres, y así sigue al día de hoy. Se rumora que donde espantan hay dinero enterrado, y en efecto, este rumor es verdad, solo que aquí los eventos paranormales aumentan con el paso de los años, al grado que ahora no solo la vieja hacienda es testigo de estos avistamientos, porque ahora estas brujas se apoderaron del cementerio, y en él acuden para desenterrar muertos y trabajar con ellos, ya que algunos murieron en trágicas circunstancias. Otras personas viajeras que por allí pasan camino al pueblo aseguran que los dueños de la hacienda maleaban su tesoro, porque de vez en cuando lo desenterraban para sacarlo, y así lo exhibían al sol, y evitar que la oxidación del metal se convirtiera en veneno, y provocaran que este gas no se expandiera, y años después de estar oculto, lo dejaron allí, enterrado, para atraer a curiosos y rateros, así como a saqueadores, y que estos, en esa época, al encontrar su oro morían envenenados por sus gases. Pero cuando en realidad la verdad era que el diablo les quitaba el alma humana y los volvía más ricos a los dueños de la hacienda con la que pactaron con el oro y con ellos. A 100 metros de la hacienda existe un pozo, el cual al día de hoy está ya seco, pero en el interior se escucha cómo docenas de niños claman misericordia y piden los ayuden a salir de ese aterrador lugar, tal como les cuento, por el camino de las brujas, aquellas que se convierten en bolas de fuego. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la familia Virginia León. Yeah.